Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio semanal. Gracias por estar aquí, por darse este tiempo y permitirse este momento para crecer, reflexionar y fortalecer su fe. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Me alegra mucho que hayas llegado y si ya formas parte de esta comunidad, pues gracias por seguir acompañando cada video. Prepárense porque hoy comenzamos una serie de videos, un estudio bíblico sobre la verdadera iglesia de Cristo. Pues muchas personas creen que iglesia es un edificio o una denominación, pero hoy aprenderemos a qué se refiere Jesús cuando habla que nosotros somos su iglesia. Comenzaremos este primer video hablando de la Iglesia Universal. Bueno, la Biblia nos dice que la Iglesia Universal es mucho más grande que una religión. Es el cuerpo espiritual de Cristo formado por todos los verdaderos creyentes y, muy importante, todos los nacidos de nuevo alrededor del mundo. Jesús no vino a la tierra a crear una religión. Él vino a formar un pueblo santo para Dios. Comencemos. ¿Qué significa realmente iglesia y quiénes son parte? Bueno, si nos vamos a Hechos capítulo 19, la palabra griega eclesia, con doble K, aparece 3 veces, pero de una manera secular, no religiosa. Y esto es importante entenderlo, porque la palabra eclesia simplemente significa en griego asamblea o los llamados fuera. No hay nada de malo en ese uso, es una palabra común desde ese tiempo para referirse a una reunión de personas o asamblea. Sin embargo, en este estudio vamos a enfocarnos en el significado que Jesús le da a su iglesia según la Biblia. Porque aunque con el paso del tiempo nos hemos acostumbrado a llamar iglesia a un edificio, a un templo o a una denominación, bíblicamente la iglesia es mucho más profunda que eso. Así que saca tu lápiz y papel y comencemos. Bueno, quiero que me acompañes a leer Mateo 16, 18. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Él no estaba aquí hablando de construir un edificio físico, tampoco estaba hablando de una religión específica o de una denominación. La palabra que Jesús utiliza es eclesia, con doble K, la misma que acabamos de discutir que significa los llamados fuera. Una comunidad de personas apartadas para Dios. Por eso, cuando Jesús dice mi iglesia, se refiere a todos los redimidos, a todos aquellos que han nacido de nuevo y forman parte de su cuerpo espiritual aquí en la tierra. Y algo poderoso es que Jesús dice, edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia le pertenece a Él. Él es el fundamento, Él es la cabeza y Él mismo es quien lo sostiene. En los evangelios la palabra eclesia se menciona solamente 2 veces y en ambas ocasiones es el mismo Jesús quien la menciona. Aparte, no la vas a encontrar en ninguno de los otros evangelios. Acompáñame a leer Mateo 16 del versículo 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el primer uso de la palabra iglesia por Jesús y es extremadamente significativa. Es la primera vez que Jesús cuestiona a sus discípulos sobre su identidad real. Le introduce preguntando qué dicen o piensan otras personas, pero es Pedro quien contesta con la revelación y es la primera vez que se reconoce entre sus discípulos su verdadera identidad. Esa identidad divina solo podía ser revelada por Dios, sobrenaturalmente, no por entendimiento humano. Luego le hace a Pedro la declaración,
y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sé también que muchas personas dicen que Pedro es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Sin embargo, esto no está en línea con el idioma original de la Biblia. Probablemente ya sepas que el nombre de Pedro en griego es Petros. La palabra que se traduce a roca es Petra. No son lo mismo, pero obviamente están relacionadas en sonido y significado. Pero Petros significa una piedra pequeña y Petra significa un gran e imponente acantilado de rocas. Inclusive hay una ciudad en Jordania llamada Petra, que está tallada en una gran roca, para entender el contexto o la diferencia entre estas dos palabras. Entonces, lo que Jesús le estaba transmitiendo a Pedro era: tú eres Pedro, una pequeña piedra, y sobre esta gran roca yo edificaré mi iglesia. Pedro no era la roca, pero ¿cuál era la roca? La revelación y la confesión que Pedro hizo guiado por el Espíritu Santo. Esa es la roca. ¿Qué nueva relación fue en la que entró Pedro con Jesús en este punto? Pues la entrada a la iglesia involucra una relación con cada miembro de la Trinidad. Nótese que el Padre, por el Espíritu Santo, reveló al Hijo. Esto es emocionante para mí. No puedes entrar a la iglesia de Jesucristo y pasar por alto a un tan solo miembro de la Trinidad. Todos están íntimamente preocupados por quién entra en la iglesia. Es la cuestión más importante para resolverse aquí en la tierra. Así que el Padre por el Espíritu Santo revela al Hijo y sobre la base de esta revelación se tiene acceso a la iglesia. Ahora, ¿qué pasó Pedro al recibir esta revelación? Él pasó 3 etapas: la confrontación, el reconocimiento de la revelación y por último, la confesión pública. Para comenzar, hubo una confrontación directa persona a persona entre Jesús y Pedro. No había nadie entre ellos, nadie mediando, ni un sacerdote, pero fue una confrontación directa. Segundo, Pedro recibió una revelación que no fue producto de su lógica humana o razonamiento, sino que fue dada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Y tercero, Pedro reconoció la revelación, lo cual es importante. Una cosa es recibirla y otra muy distinta, reconocerla. Y por último, hizo una confesión pública de lo que reconoció. Y prestemos atención a lo que dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: sobre esta roca, o sea, esta relación, este reconocimiento, esta confesión, edificaré mi iglesia. Y creo que nadie puede entrar en la verdadera iglesia de Jesucristo por ningún otro camino que no sea un encuentro directo con Jesús, una revelación de quién es Él por el Espíritu Santo, un reconocimiento interno de esa revelación en el corazón y una confesión pública y audible de ese reconocimiento. Creo fielmente que esta es la única ruta hacia la verdadera iglesia de Jesucristo y está vigilada y celosamente custodiada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puede deshonrar, ignorar ni menospreciar a ningún miembro de la Trinidad y entrar a la iglesia. Tiene que concluir con una confesión pública. No hay semejante cosa como un cristiano secreto. Ahora, leamos Mateo 10, del versículo 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y escuche cómo más adelante en Mateo 11, versículo 25 al 27, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De nuevo aquí, el Padre conoce al Hijo y el Hijo al Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los sabios y entendidos? Pues las personas que confían en su propia capacidad intelectual. El tipo de hombre que dice: si yo no puedo poner a Dios en mi tubo de ensayo, no creeré en Él. Lo cual es una de las cosas más ridículas que alguien diga, porque un Dios que pueda ponerse en un tubo de ensayo, ciertamente no valdría la pena creer en Él. De esta revelación
depende su entrada a la verdadera iglesia de Jesucristo. Esos que han entrado en esta relación con Jesucristo son necesariamente miembros de su iglesia. En realidad, la única opción es nuestra relación con Él. Y algo importante de Mateo 16, versículo 15 al 18. En el griego hay bastante énfasis en dos palabras: edificaré mi iglesia. Es importante que enfaticemos en que es su iglesia. La iglesia que estamos hablando es la iglesia que Jesús llama mi iglesia. Él tiene el derecho único soberano de hacer de ella, con ella y a través de ella lo que Él quiera. Y no necesita el permiso de nadie. Ahora, leamos un pasaje en Juan 10, que también nos muestra la verdadera manera de entrar a la verdadera iglesia de Jesucristo, la iglesia universal. En este versículo, la iglesia es representada en una parábola con la figura de una oveja, que muchas veces es como se describe a los cristianos, siendo el pastor Jesús y el redil la iglesia. Leamos Juan 10 del versículo 1 al 9. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Este versículo 9 enfatiza, soy la puerta, es definitiva y exclusiva, solo Jesús. Si alguien viene de otra manera, es un ladrón. Consideremos el contexto de esa parábola. Y creo que verán de nuevo que las tres personas de la Trinidad están involucradas. Esta es la forma en lo que lo expresó. El Padre es el dueño de toda la propiedad, incluyendo el redil, las ovejas y todo lo demás. El Espíritu Santo es el portero, el guardián de la puerta. Y Jesús es primero la puerta y segundo el pastor. ¿Cómo así? Bueno, Jesús crucificado es la puerta y Jesús resucitado es el pastor. En otras palabras, no hay entrada al redil si no es por Jesucristo. Amén. Y esto lo sustento bíblicamente con Hebreos 13, versículo 20 y 21. No tenemos que leer todo el versículo, pero es tan bueno que lo leeremos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mi gente, hasta aquí nos vamos a quedar hoy con este primer clip sobre la Iglesia Universal de Jesucristo. En este próximo estudio bíblico, el próximo clip número 2, estaremos hablando sobre las imágenes bíblicas de la iglesia como edificio y como cuerpo de Cristo, y además comenzaremos a profundizar en un tema muy importante, y ese es la iglesia local y su propósito según la palabra de Dios. Será un mensaje lleno de enseñanza bíblica y reflexión para comprender mejor la verdadera Iglesia Universal de Jesucristo. No te lo puedes perder. Activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y acompáñame en esta serie de estudios bíblicos tan importantes e interesantes. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.